puedan verlo después. Bien, ahí sí. En esta pantalla justamente está como la explicación de lo que vamos a ver esta mañana, este día, que es descifrar el holograma, pero ya no de una persona, ni de una pregunta, como hemos visto en otras sesiones, sino que un holograma anual, semestral, trimestral, estacional, mensual, semanal e incluso diario, para diferentes situaciones, para los climas, si van a ser buenos o malos, para los destinos de las personas, de las sociedades, para los desastres o bienes en la sociedad. Y esto se puede hacer descifrando un holograma que uno levanta para un determinado instante, que es el que voy a ir explicando acá, para que ustedes entiendan que esta ciencia existe, pero ha estado en manos de un puñado de personas. Creo que la mano derecha, con esta cantidad de dedos, 5 dedos, me sobra para decir quiénes han dominado esta ciencia a lo largo de la historia. Entonces, la interpretación correcta de eclipses, la interpretación correcta de grandes conjunciones de planetas, la interpretación correcta de cometas, de los planetas mismos que están en el momento que uno levanta el holograma y estudia el holograma del momento, del trimestre, del año, del semestre, de la estación del año, o de la semana, o del mes, o incluso del día, o de la hora. Y también las mansiones de la luna y las estrellas fijas. Como les digo, el estudio de esta ciencia, de esta manera, como la voy a explicar hoy día, ha estado en manos de muy pocas personas. Esta es una ciencia, podríamos decir, sagrada, que requiere ha requerido mucha intuición, mucho desarrollo de la conciencia de aquellos que por primera vez la plantearon y la dieron a conocer, al menos sus principios básicos. Y, dame un segundo, perdón. Y por lo tanto quedó registrada en tal como todas las cosas, como los condensadores siderales, tales como el Almuten Figuris o el genio personal del que hablé en la sesión anterior, que es conocer tu genio personal para que adquieras alas y puedas hacer cosas que no pueden hacer los demás, o que hacen algunos de manera inconsciente y que por esa razón sobresalen. Toda esta ciencia es una ciencia sagrada. El Chawak es una ciencia sagrada, es un descifrador de los hologramas universales que permiten conocer lo que no puede conocerse de otra manera, por decir así, las ideas principales de la fuente infinita que están programando la creación y están programando todos los eventos que están ocurriendo a nivel planetario, a nivel de nuestro sistema, en este caso que vivimos en este planeta. Entonces, este desciframiento de hologramas permite no solo conocer el genio personal y también conocer nuestro propio destino, sino al mismo tiempo, y un paréntesis, ya he hablado del destino, cómo se puede modificar, lo hemos hecho, esto no es fatalista, pero sí muestra lo que va a ocurrir si las personas no tienen un cambio importante, y por lo habitual no lo tienen, por lo tanto es muy fácil saber que eso va a ocurrir, pero no porque no se pueda intervenir, sino que las personas simplemente no hacen esfuerzo por intervenir. Entonces voy a mostrar hoy día esta parte tan especial respecto al holograma y los destinos de las naciones y de las personas en general, colectividades. Y al mismo tiempo voy a hacer referencia a mi país de nacimiento, que es Chile, y lo que ocurrió este último mes, que nosotros sabíamos que iba a ocurrir, y voy a mostrar por qué sabíamos, y voy a usarlo como un ejemplo para que ustedes sepan de que esto existe, y que hay personas que pueden usar esta ciencia sagrada de esta manera, pero son contados con los dedos de la mano. Es decir, no son esas personas que aparecen haciendo horóscopos, no son esas personas. Ya se requiere mucho más conocimiento, se requiere haber estado prácticamente envejeciendo en esta ciencia y tener un alto nivel de conciencia, porque no es llegar y estudiar esta ciencia. Tiene una raíz muy profunda que requiere un nivel de conciencia más alto. Los destinos del mundo. Los que entendieron esta ciencia de predecir, ¿cierto?, lo que está designado para la sociedad y para las colectividades, porque eso se trata de lo que voy a hablar hoy día, y de los climas, hablaban de que habían energías o vapores densos o livianos que determinan los destinos de la sociedad, los climas y el mundo. Esto obviamente que es un lenguaje antiguo, ¿cierto? Vapores densos o livianos. Yo prefiero hablar de energías
cuánticas que materializan debido a las ideas que están en un holograma y que pueden modificarse, pero normalmente no se modifican porque los seres humanos no hacen el esfuerzo de modificarlas. Yo les he mencionado y preparamos un video tiempo atrás de que esto no es fatalista. No es fatalista, hay un video que se llama Video Destino, o sea, perdón, se llama Reintegración o Destino. Es un video que preparé como un año atrás más o menos, para que no crean que yo soy fatalista, no. Pero normalmente ocurre el fatalismo porque las personas no se apartan de su destino, sino que no hacen un cambio, el tiempo circular vuelve a funcionar para ellos, y esto también con las sociedades. Las personas no hacen cambio y por lo tanto siguen produciendo los mismos efectos. Ahora, entre aquellos, ¿cierto?, que yo respeto mucho y he estudiado, es a Firmicus Maternus. Este fue un romano, hay una estatua de él, ¿cierto? Este libro está en latín y fue traducido hace algunos años al inglés y al francés. Y él escribió la siguiente frase: tú, quien quiera que seas que intentas entender esta ciencia, que has recibido el conocimiento de esta ciencia divina y estás dotado de los secretos de las estrellas y has aprendido los principios del arte, fórmate a imagen y semejanza de la divinidad. Él está usando obviamente un lenguaje muy antiguo. Pensemos que Firmicus Maternus vivió, el siglo III, claro, siglo IV después de Cristo, o sea, nació el año 280 y falleció el año 360 antes de Cristo. Estamos hablando de más de 1000, casi 2000 años, ¿cierto?, que vivió y escribió estas cosas. Dice, fórmate a imagen y semejanza de la divinidad. Yo diría, ¿cierto?, aseméjate a la fuente infinita. Eso es lo que hemos dicho en todas las escenas, ¿cierto? Para que siempre seas un modelo de excelencia. Quien habla a diario sobre los dioses o con ellos, esto está hablando en alto nivel de conciencia, debe moldear su mente para acercarse a la semejanza de la divinidad. Los dioses que llamaban los romanos y los griegos y los egipcios no eran, cuando hablan ellos de dioses, hablan de seres espirituales, ya no esos dioses de la mitología, esos son fábulas. No, los dioses, cuando ellos hablan de los dioses, los que tenían alto nivel de conciencia saben que se refiere uno a aquellos que han sido creados perfectos para ayudar al ser humano en su desarrollo. Llámenle ángeles, arcángeles, como quieran. Los indios le llaman los devas, los persas, no me acuerdo cómo se le llaman, pero todos le han dado nombres distintos, que son seres creados divinamente, que no son humanos, para ayudar al ser humano en su desarrollo hacia el más alto nivel de conciencia. O para ayudar al ser humano también, cuando tiene alto nivel de conciencia, a que tenga mayor capacidad de ayudar al mundo. Entonces dice luego, aléjate en todo momento de las tentaciones de hacer demostraciones de algún tipo, pues el sacerdote de los dioses, ellos se referían así a quien manejaban esta ciencia. Imagínense el alto concepto que tiene esta ciencia como arte sagrado, debe mantenerse alejado de los placeres bajos y nobles. Ellos buscaban mucho la virtud, ¿cierto? Porque mientras una persona empieza a vivir en armonía con la fuente infinita, empieza a adquirir ciertas virtudes que son naturales, porque ya no tiene las tendencias que guían solamente hacia lo material, sino que es multidimensional. Por tanto, el enfoque está principalmente en lo multidimensional. Y de esa manera, todo aquello que antes nos atraía como algo irresistible, ¿cierto?, de cualquier naturaleza, del mundo material, ya pierde su encanto, porque uno está enfocado en cosas que son más atractivas todavía que eso, que no produce más que satisfacción temporal, provisoria, y muchas veces deja daños. Entonces, el que aspira a los altos niveles de conciencia, como estoy seguro que fue Julio Firmicus Maternus, ellos ya, todos ellos están enamorados, ¿cierto?, de ideales más nobles que simplemente algo del mundo material. Aun cuando lo material sigue siendo importante, pero ya pierde su atractivo, aquellas cosas que antes le parecían irresistibles completamente. Después dice, cuando hayas dotado tu mente con las características y protecciones de la virtud, acércate con confianza y audacia a este conocimiento. O sea, dice, cuando ya has adquirido virtud, acércate a este conocimiento, con confianza y audacia, con atrevimiento, decirlo así, ¿no? Ir más allá de lo que tu mente piensa. Pero si tu mente se ha desviado de alguna manera, dice, a estos principios que hemos establecido sobre el carácter humano,
procura no acercarte a los misterios de esta doctrina con un instinto de curiosidad o una temeridad sacrílega. Esto es como una advertencia que hacían ellos a quienes estudiaban estas ciencias, ¿no? En aquella época. No confía en los secretos de esta ciencia a la codicia de las mentes humanas. O sea, ellos tenían mucho cuidado de no revelar este conocimiento a cualquier persona porque alguien podría, con conocimiento, pues, se pueden hacer muchos males, ¿cierto? Si alguien conoce más de lo que debe conocer, puede abusar de eso. Ese es el problema que hay. En cambio, las personas que han adquirido un autocontrol, un nivel de conciencia, no van a abusar de ello, porque saben que hay cosas mucho mejores, ¿cierto?, que anhelar, que estar haciendo un mal uso de una ciencia sagrada. Pues no se debe iniciar a las almas de los hombres depravados en los rituales sagrados. Esto está en un libro donde él enseña, que yo he estudiado muchísimo, un libro favorito, que se llama La Matesis, que lo escribió esto lo escribió el siglo IV, antes de su fallecimiento, por ahí el año 300 después de Cristo. ¿Ya? Esta ciencia no puede adherirse ni ser entendida plenamente en ningún momento por una mente manchada. Son tantos los elementos que tiene el Chawak, tal como yo la uso, ¿cierto? Y que viene desde los más remotos, antiguos tiempos, ¿cierto? Que es difícil entenderla si una persona tiene una mente perturbada no sé, depravaciones mentales, o una persona que anda buscando el daño a los demás, no la va a poder entender. Hay algo que produce un bloqueo, porque mientras más alto nivel de conciencia, más fácil entenderla. Mientras más apegado a los 8 códigos de la vida, tu vida es más fácil poder entenderla y poder aplicarla bien. Esto fue Julio Firmico Materno, escribió esto, que fue un abogado romano y miembro de la clase senatorial, o sea, era un hombre, por decirlo así, distinguido en su nación, que vivió durante el siglo IV después de Cristo. O sea, nació en 280 después de Cristo y falleció el año 360. Nació en Sicilia y se convirtió en una figura destacada en la transición del paganismo al cristianismo en el Imperio Romano. Bueno, aquí les traigo, ellos no hablan del holograma porque hablan de algo que es muy antiguo, pero nosotros en el lenguaje moderno lo traducimos como un holograma. Cuando uno ve estas figuras, ¿cierto?, de los cielos, estás viendo un holograma, es el sistema de lenguaje que utiliza la fuente infinita para comunicarse. La fuente infinita no tiene manos, no tiene, porque está en la supraexistencia. Por lo tanto, no tiene las limitaciones de la existencia. Está en la supraexistencia, no puede tener manos. Ella está más allá de las manos, está más allá de todo lo que imaginamos. Por lo tanto, ¿qué manos puede usar si uno, cuando se comunica con otra persona que no entiende su lenguaje, ya, tú utilizas gestos, ¿cierto? Si no, por ejemplo, si te quieres comunicar con un alemán y no hablas alemán, tú le usas gestos y él te va a entender los gestos. Entonces, la fuente infinita, que tiene una mente, supramente, vive en la supraexistencia, ¿cómo la podemos entender nosotros? Y ella trata de hacerse entender con nosotros, a través de símbolos o a través de gestos. ¿Y cuáles son los gestos? Son los movimientos de estas estrellas, planetas, que las va posicionando como letras del alfabeto que tú puedes, cuando alguien conoce bien esta ciencia sagrada, como dice Julio Firmicus Maternos, uno puede leer esos mensajes y entender, y esas cosas van a ocurrir, porque ese es el lenguaje del universo, que usa la fuente infinita para comunicarnos las novedades, para que aquellos que entienden tengan cuidado y puedan prevenir males, ¿cierto? O puedan también advertir a los demás que cambien sus formas de proceder o van a sufrir consecuencias, porque esas consecuencias son creadas por los mismos seres humanos. Aquí no es la fuente infinita que creas un destino para nosotros como un tirano, eso no existe. Ella está más allá de toda tiranía, está en la libertad absoluta y quiere la libertad absoluta para nosotros. Pero si nosotros somos suficientemente necios para escaparnos de los 8 códigos de la vida, empezar a dañar a los demás, empezar a hacer cosas egoístas, empezar a no entender ningún principio de la existencia ni de la vida, vivir una vida material tonta, totalmente sin objetivo, va a sufrir consecuencias porque él mismo va creando esas causas. Entonces, estos hologramas universales hablan de cómo las masas han creado, ¿cierto?, todas estas consecuencias, estas energías densas, que ahora se van a materializar. Y la fuente infinita nos advierte de esto, por su amor infinito, de que tengamos cuidado que va a ocurrir ciertas cosas. Y eso lo podemos leer, y de eso quiero hablar hoy día. Entonces, a través del holograma anual, uno puede hacer uno para el año, o semestral, o puede hacer uno para el semestre, para 6 meses, o puede ser uno trimestral para la estación del año, por ejemplo, la primavera, el verano, el otoño y el invierno,
Yo utilizo normalmente esa. Y voy más allá, más. Yo hago normalmente una anual, una semestral, una estacional, una mensual. Cada vez que la luna se junta con el sol, ahí se hace otro holograma, se forma otro holograma que determina qué va a ocurrir en ese mes. O uno semanal, tú puedes saber qué va a ocurrir en la semana, o uno diario, que puede saber lo que ocurre en el día, o de 2 días, de tal manera que podemos conocer los climas, buenos o malos, los destinos, los desastres o bienes para la sociedad en que tú vives, el país donde tú vives o cualquier país del planeta, y para los seres humanos que habitan en esos lugares. Entonces, holograma, recordemos que holograma significa todo, holo es todo, grama escrito, o sea, todo está escrito ya en este holograma que Platón le llamaba el alma del mundo. Giordano Bruno, yo he hablado de ello, ¿cierto?, en otras sesiones, le llamaba el alma del mundo. Yo prefiero llamarle holograma, porque es un lenguaje más moderno, ¿cierto? Bueno, entendiendo que correctamente en aquellos hologramas, el mensaje de la fuente infinita de todo, a través de planetas, signos zodiacales, mansiones lunares, decanos, podemos saber qué va a ocurrir. Perfectamente bien, ¿cierto? Y saber que vienen estos daños. Déjenme ver si estoy grabando ya. Debería estar corroborando simplemente. ¿Qué daños vienen? Y prevenirlos, si se puede. Si la masa no va a cambiar, se va a producir. Pero si uno está dentro de esa masa, puede evitarse los daños, por lo menos para uno o su familia, ¿cierto? Luego les voy a dar ejemplos concretos de lo que pasó este mes, recién pasado aquí en Chile. Ya algunos ya deben saber las tremendas catástrofes y cómo yo, o sea, cómo pude ver esto varios meses antes que venía y tomar medidas nosotros, por lo menos mi familia y yo, frente a ese riesgo. Porque eso puede también ver terremotos, tsunamis, todo lo que va a ocurrir, está todo allí, erupciones volcánicas. Está todo en el holograma. Podemos conocer por ello el estado del clima, ¿cierto? De distintas naciones, el clima. Eso fue lo que ocurrió en Chile recientemente y que está ocurriendo esta mañana. Justamente en las noticias aparece que de nuevo hay un tremendo incendio que se está ocasionando, que creo que ya lo tienen controlado ahora en la Vega Central, en Santiago, en el centro de Santiago, un lugar donde yo vivía siempre, a veces íbamos a comer, a almorzar. Quedó muy, muy mal, ya eso lo pueden ver en las noticias esta mañana. Pero esto sí se veía porque yo hice el estudio semestre y luego del mes y después de la semana, y pude ver cómo se iba acercando ese desastre cada día más a acontecer. Se puede también saber la condición de sus gobernantes, qué va a pasar con los gobiernos, con el gobierno durante el semestre, el año, el mes, la semana, de forma anual, semestral, trimestral, estacional, mensual, semanal, incluso diario. ¿Ya? Esto, poca gente tiene esta información. Esto es una información, como digo, reservada para un grupo muy selecto. Y también se puede saber el estado que tendrá la finanza de esa nación. Cómo está la economía, la inflación o baratura de las cosas. ¿Van a estar baratas o van a estar infladas? La inflación que está viviendo normalmente el mundo hoy día está claramente allí. El estado de las empresas. Las acciones suben o bajan dentro de la bolsa, ¿cierto? Yo les mostré en una sesión cómo se veía eso tiempo atrás, meses atrás, cómo se veía con las bolsas, si había una crisis económica, qué acciones comprar, qué acciones no comprar. También de las personas, las mujeres, de los niños, de los ancianos, los soldados, está todo determinado para cada persona, los académicos, los abogados, los jueces, los políticos y los escritores. Todo se puede saber en el estudio del holograma. Y muy importante, especialmente hoy día, conocer por ello el estado del clima de forma anual, semestral, trimestral, estacional, mensual, semanal e incluso diario. Y aquí voy a ser políticamente no correcto, también diciendo que todo esto que hablan de cambio climático es una lecera. Perdonen que ocupe esa palabra, no ocupa esa palabra. Es una invención. Porque estos cambios climáticos son producidos por los seres humanos. O sea, no es que la naturaleza está produciendo un cambio climático. No, los seres humanos generan con sus pensamientos, con sus colectividades, generan estos problemas. Por lo tanto, que le echamos la culpa a hacer es cierto que contribuye la poda de árboles, sí, ese salvajismo de la gente que no entiende la naturaleza, eso contribuye mucho, pero no es la causa, no es la causa. La causa son los seres humanos que están produciendo cambios. Y no normalmente como nos tratan de hacer creer que va hacia un calentamiento, algo. Al parecer va hacia un enfriamiento. ¿Ya?
y en algunos momentos calentamiento y luego enfriamiento. ¿Ya? Entonces, pero esto está determinado por el holograma, y el holograma es justamente las señales de lo que está ocurriendo con la humanidad. No tiene que ver con la cantidad de aerosoles que estamos usando, que puede contribuir, sí, pero es secundario. Aunque usáramos aerosoles, si nosotros tuviéramos una mentalidad adecuada a los 8 códigos de la vida, no ocurriría eso. Podemos usar aerosoles, podríamos incluso anular la influencia de los aerosoles, porque esto es energético. El aerosol es una energía también y se puede desactivar. Ya, pensemos que estamos hablando, en la Academia del Poder Personal hablamos de la multidimensionalidad, no de la materialidad, como lo hace la ciencia. Esto está más allá de eso. Pero podemos también saber, ¿cierto?, hasta la semana o el día, si va a estar frío, si van a haber fríos, si van a haber heladas, si van a haber calores, si van a haber incendios, si van a haber sequías, si van a haber vientos, tornados, lluvias, inundaciones, terremotos, tsunamis, que son productos de los 4 elementos. Las energías negativas densas, estos vapores densos de los que hablaba Firmicus Materno y otros más, justamente generan afectan a los 4 elementos y generan desequilibrios en la naturaleza. Entonces todo eso genera los tornados. Ahora ustedes me dicen, yo puedo saber esto también a través del satélite. Sí, es cierto, pero tú puedes saber los efectos, no las causas. Nosotros con el CHAWAC y con el estudio de hologramas sabemos las causas. Sabemos quién está provocando esto. Los meteorólogos no tienen idea de qué está provocando. Saben nomás que viene un viento. Saben, claro, ellos le dan una explicación física. Hay cambios de presiones, de altitud, etcétera, y por lo tanto va a producir lluvia. Pero ellos no saben, ni pueden saber, qué daño va a ocasionar esa lluvia. No pueden saberlo porque simplemente ven que hay una formación de nube o hay corrientes atmosféricas que están ocurriendo, ahora llaman ríos atmosféricos, ¿cierto?, que se van a desencadenar, pero no saben exactamente cuánto daño va a producir. Con el Chagua tú sabes exactamente si va a haber muertes, cuántas muertes. O sea, esto es mucho más grande y más aún. Yo, por ejemplo, utilizo el Meteorred para ir verificando los análisis de clima que estoy haciendo por día, semana, y va coincidiendo todo, pero ellos no saben las causas. Y además, el Meteorred me muestra solamente lo que va a pasar en 15 días. Yo podría, con un holograma del futuro, poder saber qué va a pasar el próximo febrero, tal día del año 2027. No hay Meteorred, no hay meteorólogo que pueda hacer eso. El Chagua lo puede hacer. Podemos saber si habrá guerra o paz en ciertas naciones. Podemos saber si va a haber fertilidad o esterilidad en la tierra. Podemos saber si habrá inflación, los precios de las cosas van a bajar. Si va a haber escasez, si va a haber hambre, si va a haber muertes, si va a haber terrorismo, ataques terroristas, van a haber desastres o bienes. En las próximas sesiones les voy a mostrar varios hechos históricos y también me voy a anticipar algunos eventos futuros, porque algunos miembros de la academia han estado preguntando qué pasa con los eclipses que vienen, por ejemplo. Todo eso hay una forma precisa de poder entender el lenguaje del eclipse. ¿Ya? Te voy explicando ahora, pero en la sesión siguiente, en algunas sesiones me voy a dedicar a explicar ciertos eclipses que vienen y cómo van a afectar. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan que esta ciencia existe, es una ciencia maravillosa y es considerada sagrada desde la antigüedad. ¿Quiénes son los autores que supieron esto a través de las épocas y a los cuales yo he estudiado en profundidad? A mí mi maestro me dio simplemente los principios de esta ciencia, pero he tenido que estudiarla por mi cuenta, mucha de ella, e ir hacia las raíces más antiguas de quienes supieron esto y encontrar sus textos. Algunos no estaban traducidos a lenguas modernas, finalmente algunos sí han sido traducidos por académicos de hace unos 10 años atrás y por lo tanto he tenido acceso a ellos y yo uso a todos estos autores que voy a nombrar acá, son los que me han formado a mí. Ya partiendo de mi maestro que fue el que me dio las bases del Chagua, pero luego a través de esas bases yo pude entender a través de estos estudios con estos maestros. Entre ellos está primero Claudio Ptolomeo, que fue un astrónomo, químico, geógrafo, teórico, musical y matemático alejandrino, que vivió en Alejandría, ¿cierto?, de ascendencia griega, que vivió el año 100 y falleció al 170 después de Cristo. Él escribió tratados sobre los eclipses, sobre las conjunciones, pero de una manera muy general, de manera que si uno estudia solamente a Ptolomeo, es difícil poder llegar a un dominio completo de esto. Hubo otros que, a través de esos estudios de Ptolomeo, a través de los siglos, fueron desarrollándolo más. Todos atribuyen esta ciencia a un faraón egipcio y mesopotámico. Vaya a saber uno quién fue, porque nadie de los historiadores y los académicos no están de acuerdo, no tienen ni idea. Algunos dicen que fue una leyenda, que fue Hermes Trismegisto, que fue un faraón egipcio, un rey,
que vivió quizás 15.000, 20.000, 15, 17, 10.000, 12.000, nadie sabe, años atrás. Coincide con las primeras civilizaciones que existieron, ¿cierto? Como la civilización de Mu, de los Andes, que se hundió 15.000 años atrás y que esparció su sabiduría a través del planeta, en la India, ¿cierto? En Egipto. Se dice que este sabio fue el que generó una serie de conocimientos y que una de ellas justamente fue el conocimiento del Chagua, de los astros. Aquí tengo también a otro que ha sido uno de los grandes maestros que he tenido, ¿cierto? Ali Ben Raguel, un árabe del siglo X. O sea, es que le escribió esto del año 900 al año 1000 después de Cristo, en la Edad Media. En la corte del rey Alfonso X, el sabio se tradujo al español, no al español, ¿cómo se llama? Al romance, que es el idioma antiguo español, que es muy difícil de entenderlo para nosotros, y reunió un conocimiento de 3.000 años atrás de las estrellas, y él también yo lo estudié para entender toda esta ciencia del holograma, especialmente aplicado al tiempo y a los climas y a los hechos mundiales. Finalmente, después tenemos a Guido Bonatti, que fue un matemático y filósofo del siglo XIII, fíjense también, un italiano medieval, que escribió una serie de tratados que él recolectó también de los estudios de Ali Ben Raguel y otros árabes de la Edad Media, y antes, porque esto viene de Mesopotamia, viene de Egipto, viene muy, muy antiguo. ¿Ya? Son libros muy difíciles de entender si tú no conoces Chagua. Tú tratas de entenderlo, no entiendes nada, es un lenguaje muy técnico que utilizan, que obviamente para mí es muy simple entenderlo porque yo fui formado muy bien en Chagua, y por lo tanto cuando ellos hablan del señor de la puerta 10, del señor delante es el dispositor del dispositor, y técnico, palabra muy técnica, tienes que tener mucho conocimiento de Chagua para entenderlo. Y afortunadamente para mí son libros transparentes y puedo entenderlo. Este fue otro de mis maestros. El otro fue Robert Fludd, que también lo llamaban Robertus de Fluctibus, que es un inglés que vivió el año 1564 y falleció el año 1637 en Londres, y fue un eminente médico y místico inglés. Ellos estudiaron las mismas raíces que yo estudiaba, porque no han habido tantas personas que conocieron esto. Por tanto, uno al estudiarlos a ellos, toma el tronco original del conocimiento y puede formarse como ellos, ¿cierto? A todos yo los he estudiado, sus estudios, y me ha costado mucho conseguir sus estudios, pero finalmente lo hicimos. Finalmente tenemos a Antonio de Nájera, que fue un cosmógrafo y escritor del siglo XVII, que escribió en el año 1632 este libro que se llama La Suma Astrológica. El año 1632 está la fecha, ¿cierto? Y es un libro maravilloso sobre los climas. Y finalmente el más cercano a nosotros, porque él vivió en Madrid, vivió en Perú, fue asignado por el rey de España para, él fue asignado de España para vivir, para ir a las Indias, al Virreinato de Perú, ¿cierto? Y fue un médico que vivió en Perú y que ahí escribió sus textos aquí en Lima, cerca de Chile, ¿cierto? Y un libro de medicina, de Chagua y de astronomía. Estas son las joyas más grandes que se han hecho sobre los climas, ¿ya? Pero muy difícil de entender. Y finalmente, uno grande, a quien admiro mucho, que fue William Ramsay, que escribió el año 1651 en Londres sobre esta ciencia. Este es el libro que tengo yo. Ya fíjense el lenguaje y todo. Esto estaba en latín, fue traducido de alguna manera. Alguien tenía una traducción al inglés del año 1600. Este libro es del 1600. Bueno, ¿por qué menciono esto? Para que se den cuenta que son muchas las personas que han conocido esto y de forma seria. Porque tú puedes ver realmente un programa de un astrólogo que está hablando, pero ese astrólogo no tiene ninguna de estas formaciones, no conoce esta ciencia. Entonces empiezan a especular. Esto no es especulación, ellos hicieron un verdadero estudio científico, eran mentes brillantes. No estamos hablando aquí de personas que hacían esto por hobby. Ellos dedicaron su vida entera a estudiar los hologramas universales y se especializaron en esto. Fueron vida entera, son personas geniales. Cuando yo leo sus libros, y leí sus libros y son sus tratados que yo utilizo y todo su conocimiento lo he absorbido, que son maravillosos, uno se da cuenta de una mente magistral con un nivel de conciencia muy alto, de la forma como ellos redactan, de la forma como ellos van definiendo y van describiendo los eventos, denotan una persona que tiene un nivel de alta conciencia, que vivieron estas fechas. Bien, voy a ir mostrando y explicando algunas cosas ahora más concretas, ¿cierto? Le he dado algunas de mis fuentes,
Y como le digo, aquí he mencionado a ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y no hay más. Esto es algo de la historia. Ya. Ahora, un holograma entonces es un holo todo escrito, ¿cierto? Usted es una figura holográfica, es una figura del estado de los cielos que determina con todo detalle, porque todo está escrito, cada trozo de espacio del universo tiene un lenguaje, tiene una frase, tiene una idea, tiene algo que va a materializar en la materia. ¿Se acuerdan que Platón decía en su libro, existe el mundo de las ideas? Y se refería a esto. Y esas ideas son lo que se refleja luego en el mundo de lo físico. Si hay un caballo es porque hay una idea ya, decía él, que materializa el caballo. Y todo el mundo, yo cuando aprendí esto de Platón, cuando era niño, ¿cierto? No niño, era un adolescente. El profesor, que era un español, que me enseñaba a Platón, un profesor de español de filosofía, él se reía de estas cosas, se reía. Qué ingenuos eran estos griegos, decía, me acuerdo de mi profesor. Yo tenía gran amistad con él, todavía tengo mucho respeto por él, pero lamentablemente él no entendía estas cosas. Entonces él era muy buen profesor de filosofía. Y cuando hablaba Platón decía entonces, ¿cómo se le ocurre, cierto, que hay una idea de un caballo? Esas son cosas de los griegos de la antigüedad, que no sabían la ciencia, ¿no? Entonces, yo ahora me río porque el que se ríe último se ríe mejor. La verdad es que él era un ignorante respecto a esto, ¿cierto? Por lo tanto no podía entender esto. Cada trozo del universo tiene un lenguaje, tiene una frase, tiene una idea que al irse coordinando de ciertas maneras van generando frases y van generando un lenguaje que va materializando los eventos del mundo. Y también materializa nuestra propia vida. También tenemos un holograma personal, que es el que tenemos cuando nacemos, ¿cierto? Que yo estudio cuando alguien me pide una asesoría, que hacemos eso, ¿cierto? De cada área de la vida está predeterminada si tú no la modificas. Y los ciclos en que eso va a ocurrir. Por eso holograma es todo escrito. Aquí les pongo una imagen de lo que se llaman las 28 mansiones de la Luna. Yo, hace tiempo atrás, creé unos condensadores siderales de ciertas mansiones de la Luna, ¿se acuerdan? Uno era para el amor y otro para distintas cosas. Son 28 posibilidades. Pero aquí no estoy hablando de condensadores siderales, es otro tema. Estoy hablando de cómo leer este holograma ahora para los climas o para los eventos mundiales. Pero participan los mismos elementos, las 28 mansiones de la Luna. La Luna tiene 28 mansiones, como que tiene 28 casas. Y cada una de estas casas determina un tipo de actuar de los 4 elementos. O sea, algunas casas se determinan que son húmedas, otras que son calurosas y otras que son frías. Claro, son esos 3 elementos solamente. Entonces, son frías, son calurosas o son húmedas. Entonces, cuando la Luna, cuando algún planeta importante en un determinado holograma, están en esas casas, por ejemplo, hay un planeta que está en la casa seca, una casa seca, y 2 planetas están en casa seca y están haciendo algún tipo de aspecto, están separados por alguna figura especial, ya sea 180 grados, 40, o 90 grados o 60 grados, significa que el clima va a ser seco. El clima va a ser seco, entonces va a haber sequedad en el ambiente. ¿Ya? Entonces, así uno va prediciendo los climas. Por ejemplo, quiero mostrar, y lo primero que uno analiza es cuando ve un holograma del tiempo, por ejemplo, hablemos de clima solamente, después hablar de eclipses en otras sesiones, voy a hablar de grandes conjunciones que todavía al día de hoy, por ejemplo, estamos bajo el efecto de algunas conjunciones que se produjeron 900 años atrás. Y por eso nuestra sociedad tiene ciertas características desde 900 años atrás. Les voy a mostrar los ciclos en otras sesiones, porque eso me apartaría de la sesión de hoy día, que voy a hablar más de climas, por lo que está ocurriendo en Chile. Es una afectación, un trastorno del clima espantoso que ha producido muchas muertes, ¿ya? Por incendios y gente que se ha quemado viva dentro de sus casas, ¿ya? Es lamentable, tremendo, tremendo, ¿ya? Y el día de hoy, hoy día mismo, hay un incendio que creo que ya está controlado en el centro de Santiago. Ya, les voy a explicar y cómo pudimos ver esto, ¿ya? Entonces, lo primero que uno analiza cuando uno lo graba, por ejemplo, del semestre o del año, uno ve qué va a pasar en el año cuando el Sol entra al primer grado de Aries.
Y eso entonces se levanta un holograma para el lugar en que uno está. Y uno busca allí cuáles son los planetas que significan, por decirlo así, hay actores principales dentro del holograma. Y un holograma lo veo como un drama teatral, ¿ya? En alguna ocasión les mostré cuando me preguntaban quién cometió el robo, y yo hice, tú transformas un holograma universal en un drama, y ese drama habla, es una historia que se cuenta. Acá igual, cuando el Sol entra en el primer grado de Aries, yo levanto un diagrama de los cielos, y ese lo transformo en una obra teatral. Y en esa obra teatral los personajes hablan, y allí hay personajes importantes, igual que una obra teatral, ¿cierto? Hay el héroe, la heroína, el malvado, etcétera. Y tú empiezas a observar en ese holograma quiénes son los malvados, quiénes son los buenos, quiénes son los buenos, quiénes son los dañinos. ¿Ya? Acuérdense que no existe el mal, todo es bueno, pero los que abusan son dañinos. Y esto te habla y te dice lo que va a pasar. Es una obra que te muestra la fuente infinita para que tú prevengas que esa obra no ocurra. Pero lamentablemente, insisto, generalmente ocurre porque las personas no cambian. Entonces, cuando entra el Sol, el primer grado de Aries, que ocurre el día 21 de marzo, yo hago un levantamiento, un holograma para ver qué va a pasar todo el año en Chile, por ejemplo, o el país donde yo quiera, que yo quiera. Y uno busca allí los protagonistas de ese holograma. ¿Qué planeta es el que está gobernando? Ahora, en estos dramas, los planetas se dividen en maléficos y benéficos. Maléfico es uno que va a producir problemas, que va a producir abusos, por ejemplo, abusos de calor, abusos de frío. Y aquí tengo en esta imagen el primer nivel de análisis, cuando uno levanta un holograma, por ejemplo, el 21 de marzo, a la hora que el Sol se une justamente entre el primer minuto de Aries, ¿ya? Que a veces no el 21 de marzo, puede ser el 20 a la medianoche de marzo, pero en marzo ahora va a ocurrir. Ahí se abre el año de todo país. Y en ese momento, en ese holograma está determinado lo que va a ocurrir en ese país. ¿Qué va a pasar con sus gobernantes? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Cómo van a estar los precios? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con los políticos? ¿Qué va a pasar con los jueces? ¿Qué va a pasar con los abogados? ¿Con los soldados? Está todo, todo. Acuérdense, un holograma es todo escrito. Está todo, 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 todo. Y está el clima del año completo. Va a ser un año seco, un año lluvioso, un año lleno de tormenta, un año con heladas o un año con calores espantosos. Y tú sabes perfectamente bien qué va a ocurrir ese año con cada cosa. Les insisto, con este dedo a la mano me sobran los dedos y yo les mostré, 7 mostré, bueno, un poquito más, a través de la historia del mundo, que estudiaron esto. Entonces uno puede saber, y el primer nivel de análisis es ver quiénes son los personajes del drama. Por ejemplo, si yo levanto el holograma del Sol el 20 de marzo, entrando en primer grado de Aries, ¿quiénes son los protagonistas personales? Y veo quiénes son. Si son maléficos, como el caso de Marte y Saturno, y ellos toman un protagonismo en ese holograma, hay una técnica que uno utiliza para saber cuál es cuál, ya no voy a entrar en ese detalle porque eso ya es más complejo. Uno inmediatamente sabe, si son maléficos, el año es malo. Si es Marte o Saturno, va a haber daños, desastres, problemas, muerte y tribulaciones, del 20 de marzo hasta el próximo 20 de marzo. Por eso para los guardianes de los códigos, el año no comienza el 1 de enero, y el 31 de diciembre termina a la medianoche, no, comienza el 20 de marzo. ¿Ya? Y en el hemisferio norte, si hay aquí algunos miembros de la academia que están en el hemisferio norte, para ellos comienza el año realmente porque ahí parte la primavera. Para los que estamos en el sur, como el caso mío, ahí comienza el otoño. Pero ese es el inicio del año, verdadero, porque ahí está predecido todo el holograma de lo que ocurre durante un año hasta el otro año. Entonces el holograma que yo levanté el 20 de marzo del año pasado, 2025, termina ahora el 20 de marzo del 2026. No terminó el 31 de diciembre. El año continúa hasta 20 de marzo del 2026, donde hago otro holograma para ver qué pasa con este año. Y una vez que hago esos hologramas del año, puedo ir haciendo hologramas por estaciones. Por ejemplo, cuando el Sol dé inicio a la siguiente estación, por ejemplo, si en el norte el 20 de marzo es primavera, hago un holograma nuevamente, levanto un holograma. ¿Qué dice el holograma? Cuando comienza el verano. Y luego hago o levanto nuevamente el holograma 3 meses más, cuando comienza el otoño. Y luego 3 meses más, un holograma cuando comienza el invierno. Y puedo saber si va a ser un invierno caluroso, va a ser un invierno frío, va a ser un invierno con desastres, con inundaciones,
si va a haber terremotos, todo se sabe, el holograma está todo escrito. La fuente infinita nos quiere tanto que nos dio estos mensajeros para que puedan prevenir. Pero hay pocos traductores de ese lenguaje, ¿no? Han habido pocos traductores en el planeta, pero han habido. Entonces, cuando tú levantas el holograma del año, sabes el año en general. Pero si te quieres saber más específicamente, levantas un holograma cada vez que el Sol entre en la siguiente estación, que sería cuando, en el caso de Sol, entraría en Libra, cuando ocurre, ¿cierto?, la primavera, luego finalmente viene Cáncer cuando entra en mi hemisferio, en invierno, y finalmente Capricornio cuando entra en el verano. Y puedo saber ahora ya no solo el año completo, sino que puedo saber cómo hacer la estación. Y si quiero saber más detalle, puedo ir mes por mes. Cuando el Sol va entrando en cada uno de los signos del zodíaco, hay un holograma que te determina cómo hacer este mes. Puedes saber también cómo hacer el semestre. Y luego puedes saber cómo hacer la semana. Cuando el Sol y la Luna hacen una cuadratura o hacen una posición, se determina la semana. Y así tiene una sucesión de hologramas que te permiten saber con el máximo detalle qué va a pasar con hasta cada día. Eso es maravilloso. Por ejemplo, sí, pero ahora, si los protagonistas de hologramas son Marte y Saturno, prepárate para problemas. ¿Qué problema? Ya voy a decir cómo se ven esos problemas de forma específica. Pero primero que uno ve si hace un año bueno, malo, desastre o bienes y bendiciones, en el caso que sea Júpiter los buenos. Esto supone que estos planetas benéficos, dicen los antiguos, generan vapores livianos que disuelven las energías densas. Yo diría energías livianas que disuelven las densas. Entonces, si tú ves el protagonista que es Júpiter y Venus, va a ser un buen año. Ahora, todo igual va a depender de las condiciones de Júpiter y Venus. Esto es general, pero uno sabe al tiro, buen año o mal año. Ahora, qué tan bueno, qué tan malo, y todos los detalles, a quiénes va a afectar, a qué países, a qué zonas, qué días, qué mes, se sabe todo. Entonces, les voy a mostrar aquí en Chile, a ver si puedo, voy a dejar de compartir, un segundo antes de mostrarles esto, permítame dejar de compartir, y voy a compartir otra cosa con ustedes, que es lo que está ocurriendo, que ha ocurrido estos días. Yo antes de irme de vacaciones fue un desastre, porque yo estaba a 40 kilómetros del lugar donde estaban ocurriendo tremendos desastres. Les voy a contar detalles, déjenme compartir acá, compartir la pantalla. Voy a mostrarles un video para que ustedes vean que no estoy exagerando. Cuando tú ves un holograma, parece algo tan... uno dice, pero son unos símbolos. Eso pueden producir muerte, eso pueden producir desastres espantosos que van a quedar registrados en la historia de la humanidad, en la historia de un país. ¿Ya? Es grave, es serio. Entonces, déjenme ver aquí. Ya, voy a compartirles esto. Esto ocurrió hace una semana. Yo sabía que iba a ocurrir estudiando el holograma. ¿Están viendo que estoy compartiendo un video? Háganme saber, por favor. Si alguien me levanta la mano, sí, me dice. Sí, se ve, pero no está corriendo el video. Gracias. Para los que no viven en Chile, a lo mejor no saben esto, pero esto ocurrió hace poco y ocurrió a 40 kilómetros de la zona donde yo estoy. Yo sabía eso, teníamos todo preparado, el agua, porque venía. Incluso supe cuando iba a producirse esa noche y todos me decían, pero qué locura esto. Y ¡pum! Y podíamos ver. Voy a mostrar este video y después les explico. Generó una conmoción enorme. Llegó hasta la zona el presidente Gabriel Boric para realizar una reunión de evaluación, una reunión que se realizó, en todo caso, lejos de la zona de donde se estaba desarrollando la tragedia. Queremos ser bien precisos aquí. Cuando se habla del despliegue en terreno del presidente, hablemos de un despliegue en terreno en la región, no en la zona afectada. Llegó el presidente hasta el aeropuerto Carriel Sur, después se trasladó hasta las dependencias de una empresa forestal donde funciona la Corva, y ahí sostuvo una reunión de coordinación y luego volvió el presidente, pero según entendemos, por razones de seguridad, por razones más bien de decisiones técnicas y políticas de la presidencia, no llegó hasta el lugar. Déjame ver si puedo mostrar. Fue un desastre, pero terrible. Estamos al aire, por ejemplo, a esa hora en trasnoche, muchas personas con bastante enojo planteaban que esto debió haberse combatido desde el inicio, o que se pudo haber evitado que el fuego avanzara. Esta es la ignorancia. La humanidad está tan ignorante, se puede saber estas cosas y no lo saben, y muere gente, se quema. Yo podía observar desde la distancia con unos binoculares, a 40 kilómetros desde una torre que tengo de los terrenos donde mismo estoy transmitiendo, y podía ver las llamas de cómo esa gente se estaba quemando dentro de sus casas.
Entonces, uno dice, si la fuente infinita nos previene, la fuente infinita nos dio todas las herramientas y nos entregó siempre a alguien que nos pudiera mostrar esto. Ahora, lamentablemente no siempre ha estado disponible alguien que sepa esto, pero sí dejó la ciencia para que se descubriera. Entonces, yo sentí tanta tristeza porque eso que está mostrando este hombre fue un drama. O sea, bueno, se quejaron de que el presidente no llegó nunca. O sea, bueno, esta gente que gobierna son los ignorantes más grandes, los materialistas más grandes, no creen en nada, y al mismo tiempo son personas que buscan el poder y les interesa lo que pasa con los demás. Pasar desde la comuna de Concepción hasta Penco, hasta Tomé, para de esta manera evitar que se quemaran las casas. Es parte de las evaluaciones y parte de las consultas que no han podido ser respondidas con claridad tampoco por las autoridades respecto a si es que se pudieron haber hecho mejor las cosas para evitar que el fuego avanzara, porque el fuego, y aquí nos tomamos un poco a diferencia del mega incendio en Valparaíso, no se inició en una quebrada cercana a las casas, ¿no? A diferencia del mega incendio en Valparaíso. Con una propagación rápida. Aquí el fuego se inició varios kilómetros más al sur, avanzó rápido y por el viento y por el bosque también avanzó en dirección hacia el norte, pero estaba bastante lejos de la zona que finalmente fue más afectada. Nosotros conversamos con vecinos, por ejemplo, en Punta de Parra, recogiendo parte también de esta rabia, de esta frustración por parte de falta de apoyo, en este caso, según dicen ellos, del personal municipal de la comuna de Tomé, y les queremos invitar a que escuchen parte de las declaraciones, de las impresiones de estos residentes de Punta de Parra que acusaron abandono por parte de sus autoridades comunales. Bueno, voy a dejar de compartir eso y les voy a mostrar, déjenme ver si puedo mostrarle el otro. Esto ocurrió pocos días antes que yo me fuera de vacaciones. Y yo veía cómo se estaba quemando eso porque estaba a 40 kilómetros y con unos binoculares podía ver perfectamente bien las llamas como salían. No veía las casas, pero sentía la atrocidad que estaba pasando allí. ¿Ya? Ahora, cambié de video. ¿Pueden ver ese otro video? Háganme saber, porque a veces proyectado y creo que... No, está el mismo. Está el mismo. Está el mismo. Voy a dejar de compartir y voy a mostrarles este otro. Entonces, a ver, voy a ir de nuevo para atrás. Para que vean, esto está reciente, esto todavía hay gente que está en la calle en este minuto, están viviendo en unas tiendas, fueron, poblaciones completas de personas, creo que son, no sé, miles y miles de casas. Las autoridades están tratando de decir que no fue tan grave, que en realidad, porque ellos siempre tratan de salvarse, ¿no? Pero fue tremendo, tremendo. Y la gente está viviendo hoy día en la calle allí, tratando que no lo saquen, no quedó nada, en realidad tampoco va a saquear. Pero esto... poquito hace 20 días atrás, 15 días atrás. Luego, una semana atrás, pasó esta otra catástrofe, que por lo mismo que les voy a mostrar, les mostrar el holograma de cómo esto se podía ver antes. Esto pasó en Santiago, esto otro. Una semana después, en Santiago. Déjenme ver. Aquí, ya. Ahora pueden ver, es que es un video distinto que cambié. Sí, la inundación. La inundación. Eso que están viendo ahí son buses, son autos en un río. Esto en Santiago, ¿eh? Esto es dentro de Santiago. Esto no es un lugar perdido. Esto es en Santiago, en una comuna de Santiago. Fíjense, por favor, yo lo voy a mostrar. Miren. Ocurrió una semana después. Miren, sacan tiro por la calle y de repente se encuentran con este río que viene. Sí, no viven en Chile. Esto viven en Chile, Miren su auto, sacan piedra de la calle, así para abajo, uno saca paso, miren cómo quedan ahí, miren cómo están ahí. Ya, esos son calles. Santiago, la capital de Chile. Mira que sacarlo con la petrita, güey. La gente iba de un segundo a otro pasar. Sabía exactamente el momento que venía. Yo vi eso en el holograma. ¿Cuándo venía? Los ignorantes creen que el mundo material se maneja solo. Entonces, en varias comunas de Santiago ocurrió catástrofe. Otros tuvieron aluviones, otros tuvieron barros que entraban a las casas por todos lados. Bueno, no voy a seguir mostrando, es desastroso. Déjenme dejar de compartir y voy a ir de nuevo acá. Y les quiero mostrar, en un segundo, la última. Esto ocurrió esta mañana. Esta mañana, sigue porque no ha terminado el año. El año termina el 21 de marzo, 20 de marzo. Entonces tenemos como 15 días más para que todo lo que venía puede seguir ocurriendo.
no estaba analizando el holograma porque estaba de vacaciones, estaba tratando de despejarme un poco, pero ahora voy a empezar a revisar, ¿no? Y puede que siga ocurriendo. No estoy seguro porque no he visto esos hologramas de la semana. Déjame compartir lo de esta mañana, nuevamente. Aquí, esto de esta mañana. Tan temprano a trabajar, significa que hay que abrir cada uno de los locales de la. Eso estaban quemando esta mañana en Santiago. Para combatir el fuego. Por eso Centro expande tan Santiago. rápidamente, Fuego, por lo no. difícil que es trabajarlo. Inundaciones Son y fuego. 2 o 3 pasillos de Está locales quemando los la que se Vega ven Central. afectados y bueno, no hay mucha más claridad acerca del inicio del fuego, pero sí de cómo se expandió tan rápidamente. Claro, sería una falla eléctrica, entonces lo que habría generado una explosión en uno de estos locales. Tengo entendido que la calle es Lastra, donde comienza todo. Hay muchos locales ahí. Cuéntanos un poquito qué tipo de locales hay, cuántos se vieron afectados, si es que están llegando. Bueno, esto es el centro de Santiago, y esto voy a dejar de compartir nuevamente y voy a compartir de nuevo lo que está viendo. Esto es el centro de Santiago esta mañana, ¿ya? Entonces, esto no termina hasta el 21 de marzo, que cambia totalmente el holograma, y van a producir otras cosas. Vamos a ver cómo viene el próximo año. Si viene igual, viene peor, viene mejor, dependiendo si es un maléfico o un benéfico que está gobernando el año. Voy a compartir de nuevo lo que estaba proyectando delante, que voy a seguir con eso, ya. Este holograma, ¿están viendo esa imagen ahora de nuevo de un holograma? Sí, lo estamos viendo. Este holograma, fíjense, yo puse ahí fecha, 22 de septiembre del 2025. O sea, esto yo lo levanté el 22 de septiembre del 2025, por eso sabía que venían estas cosas. El 22 de septiembre del 2025, justamente es el primer trimestre, cuando el Sol entró en Aries, ¿cierto? Cumplió su semestre, y yo hice otro levantamiento para el próximo semestre, que es el 22 de septiembre, cuando el Sol, fíjense, está en el grado 0 de Libra. ¿Ya? Ahí comienza la primavera en Chile, y en el hemisferio sur. ¿Ya? Fíjense, 0 grado de Libra, ahí es donde el Sol está diciendo comenzó la primavera para el hemisferio sur. Ahí hace el holograma 1 y empieza a ver quiénes son los protagonistas de este drama. Bueno, fíjense inmediatamente. Yo antes le dije, ¿cierto? Lo primero que uno hace es un juicio. Primero, ¿son benéficos o maléficos los que están gobernando este ciclo? ¿Quiénes son los actores? Si es benéfico, aquí dice, ¿cierto? Hay daño, desastre, problemas, muertes, tribulaciones. Ustedes ya saben que fue uno de estos, ¿cierto? Lo que acabo de mostrar. Pero si hubiera sido un benéfico, habrían sido bienes, suerte y bendiciones. Bueno, aquí inmediatamente uno ve quién está en el medio cielo allí. Marte. Del momento que el Sol entra en la primavera. O sea, toda la primavera, porque esto es un semestre, primavera y luego viene el verano. Desde la primavera hasta el próximo otoño, que termina en unos días más, o sea, que hasta que comienza en unos días más y termina el verano el 21 de marzo, esto va a gobernar. Este es el drama. Marte. ¿Quién es Marte? Marte es un planeta caliente. Tiene calor, produce calor intenso, fuego, destrucción, energías densas, destructivas, violentas y muerte. Sobre todo, y el otro protagonista es Saturno. ¿Por qué Saturno? Porque el ascendente es un punto muy importante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los condensadores siderales? Y yo les explicaba cómo se atraía el poder de una estrella hacia uno. Uno siempre pone la estrella en la puerta 1, o en la puerta 10, o en la puerta 7. Yo les expliqué, hay un video incluso donde explico esto, que estas son las puertas más poderosas de todo el holograma, siempre. Y justamente la puerta más poderosa está Marte. Y la 10 es la puerta donde se ve, esto va a ser visible, estas muertes van a ser a la vista de todo, van a haber televisión, va a haber de todo. Y el otro que es poderoso es la 1, y como no hay ningún planeta aquí, solamente está la quilla suyo, que es la parte de la Luna, no voy a hablar de eso ahora. Se produce, ¿quién gobierna Marte? Saturno. O sea, 2 maléficos están gobernando. Este semestre va a ser terrible. Ahora, veamos acá, por eso puse la fecha. Esto fue el 22 de septiembre cuando se empieza la primavera. Se sabía ya lo que venía. En septiembre. Alguien que puede leer hologramas sabía que en septiembre iba a haber tremenda cantidad de muerte y todo por calor, por incendio. Pero más detalle. Este mismo holograma, ahora le quitamos solamente el abismo, le quité solamente aparte para poder poner más texto y ustedes puedan leer. ¿Ya? Entonces, Marte es un maléfico, el maléfico 1, energía densa, estructura, significador del clima y del semestre. Acuario, el ascendente Saturno, gobernador del signo maléfico 2. Energía densa, estructura, co-significador. Estos dos son los que iban a destruir y producir todas estas destrucciones. Ahora, veamos detalles. Sabemos que va a ser malo. ¿Qué malo? Calor. Marte aumenta el calor en primavera y en verano.
Cuando tú tienes un Marte protagonista en una primavera, un verano, esos veranos van a ser terribles, especialmente en un verano. Yo no traje para mostrarle, pero les podría traer para mostrarle el mes en que esto ocurrió. Y nuevamente estaba Marte ahí gobernando, ese mes de verano, porque estamos en verano todavía, unos calores que nadie ha soportado, sobre 40 grados en varias ciudades, y donde yo estoy aquí, sobre 30, que esto es anormal, es por Marte. Ahora, Marte aumenta el calor en verano, en primavera, y en Escorpio. Cuando un planeta está en Escorpio, un maléfico en Escorpio, tiene más poder. Es como que le dieron toda su potencia, le pusieron esteroides, ¿cierto? Y va a generar destrucción, incendio y muerte, porque Marte siempre en Escorpio genera muertes. Ya, por eso digo, ustedes ven esta figurita aquí, pero yo les quise mostrar los videos, porque es muy distinto de una figura y ver lo que está pasando en las calles, ¿cierto? Y ver cómo esos cerros estaban llenos. Si tú avanzabas por esa carretera, yo veía desde la distancia, eran verdaderos cerros de fuego. Y todos esos cerros con casas, gente quemándose dentro, y gente que escapó y se le quemó todo, los afortunados que escaparon. Ahora, en puerta 10 adquiere más poder todavía, porque la puerta 10, la puerta 1, la 7, la 10, como la 4, como expliqué, y cuando explicaba los condensadores siderales, en ese momento hay poder, más poder todavía. Ya, veamos la otra. ¿Qué pasó acá además? ¿Qué más información tengo yo del holograma? Me doy cuenta que la Luna, en ese mismo momento, pues no he cambiado el holograma, es el mismo, solo voy haciendo distintos análisis. La Luna está en el grado 10 de Libra. Hace 2 días atrás, no menos, perdón, 10 grados de Libra, esto hace un día, estuvo junto a Mercurio. Y se alejó 3 grados, está en 7, ¿se fijan? Mercurio está en 7 de Libra y la Luna está en 10. Quiere decir que trae todo el poder de Mercurio, y luego va a seguir avanzando, va a llegar hasta el grado 21 y va a ser una cuadratura con Júpiter. A esto se le llama, en el estudio de los climas, una apertura de puertas. ¿Qué es una apertura de puertas? Así hablaba Ali Ben Raguel, hablaba Ptolomeo. Ellos hablan este lenguaje, yo estoy usando el mismo lenguaje de ellos. Apertura de puertas es apertura de las puertas del infierno. Eso es, apertura de las puertas del infierno. O sea, se van a abrir las puertas del infierno en este semestre, porque cuando la Luna se sale de Mercurio y hace cualquier aspecto con Júpiter, que es el enemigo de Mercurio, se desata el infierno. Hay 3 tipos de apertura, no voy a hablar de ello, pero este es uno. Y además, cuando se hace una apertura de puertas de Mercurio, indica vientos tormentosos. La tormenta, ¿cierto? Luna hace un aspecto de unión con Mercurio. Primero se unió con Mercurio. Acuérdense que esto está en movimiento, estos planetas están en movimiento. Cuando yo estudio un clima, voy viendo cómo se va moviendo día a día y todo lo que se va produciendo hasta que nuevamente la Luna dé la vuelta estos 28 días, ¿cierto? Un mes. Marte genera calor en verano y en Escorpio su casa tiene máximo poder, ¿cierto? Pero también Marte, cuando está en Escorpio y está en verano, genera truenos, rayos y granizos, que fue exactamente lo que ocurrió en esa inundación que yo les mostré de Santiago. Unos truenos, unos rayos que nadie entendía. Es por Marte. Marte es fuego, es rayo, trueno. Y la Luna entonces sale, cuando se une a Mercurio, genera unos vientos intensísimos. Esos días, esa noche que se estaba quemando todo, era un viento que ustedes no se imaginan. Y no fue el viento generado por el incendio genera viento también. Fue un viento que comenzó mucho antes, un viento espantoso, nos volaban las techumbres. Y cuando hace una cuadratura Júpiter se llama apertura de puertas, aperturas del infierno. Con vientos espantosos. Exactamente. Ahora, esto fue el 22 de septiembre, estaba anunciado. Si yo voy siguiendo esto día a día, sé cuándo va a ocurrir. ¿Ya? Y sabíamos que iba a ocurrir esa noche. Ahora, hay otro elemento más, que se llama las mansiones de la Luna. Fíjense, la Luna está en 10 grados de Libra, en la mansión de la Luna 14. Yo he creado condensadores, ¿cierto?, para las mansiones de la Luna. Bueno, esto no es los condensadores, estos son estudios de clima, también se usa para eso. Indica un caliente, que va a ser caliente, o sea, un clima caliente. Marte en 0 grados Escorpio, acá está en 0 grados Escorpio Marte. Fíjense, todos están en mansiones que indican lo que va a ocurrir. Está mojado, por eso cayó lluvia después del incendio, pero en Santiago. Ascendente 6 grados de Acuario acá, es una mansión 23 que es caliente también. Y Saturno, acá, en 28 grados de Piscis, en la mansión 25, que es caliente. O sea, esto va a ser caliente, con viento, con fuego y con agua.
Y parecía completamente ilógico, ¿no? No fue ilógico, estaba todo predicho para distintos días simplemente. Bueno, voy a dejar de compartir y les traje esto porque justamente hay varios miembros que me están preguntando sobre qué pasa con los eclipses que vienen. Van a haber un eclipse el 8 de febrero y otro el 12 de agosto. Si eso tiene que ver con las guerras que van a ocurrir en el mundo. Y probablemente sí, no lo he analizado. Pero vamos a revisar y les voy anticipando de que va a ir ocurriendo. Esto, la fuente infinita nos permite conocer estas cosas. La fuente infinita nos dio esta ciencia sagrada, como decía Firmicus Maternus, el romano. Nos dio la ciencia sagrada a los seres humanos para que entendamos. Pero también nos dio algo importante, que es nuestro pensamiento. Nosotros, estas cosas terribles que ocurren porque los seres humanos las están creando. El Chawak permite saber qué han creado ellos y cuáles son las consecuencias que van a haber, cuál es el destino que les está esperando a todas las personas por su ignorancia. Así que yo les traigo esto en la academia porque es una manera que ustedes se den cuenta que no hay nada que no esté contemplado en la creación. Todo está funcionando armónicamente, todo funciona como debe ser. Los 8 códigos de la vida están funcionando y se están produciendo todas estas cosas por razón de ellos. Cuando las personas dejan de seguir los principios de los códigos de la vida, empiezan a tornarse egoístas, empiezan a producir cambios. Y la fuente infinita nos previene de esto a través de estos hologramas. Vamos a revisar, porque me han preguntado harto, ¿qué pasa con los eclipses que vienen? Esto es un pequeño adelanto, ¿ya? De que sí se puede saber. Y se podía prevenir este incendio, se podía prevenir. Se podía evitar las muertes, se podía evitar las muertes. Pero ¿cuántas personas están dispuestas a escuchar esto? ¿Cuántas personas no salen de su estado de pensamiento unidimensional, que solo lo material es lo que importa, que solo la ciencia es lo que interesa? ¿Pudo la ciencia ayudarlos en esto? ¿Pudieron siquiera las autoridades ayudarlos en esto? Nada. Si el ser humano no entiende lo que nosotros hablamos en la Academia de Poder Personal, están por su cuenta. Están por su cuenta. Los políticos y los gobernantes no te van a ayudar. Ellos están para ayudarse a ellos mismos. Entonces, mientras más uno entienda esta ciencia, mientras más uno entienda al ser humano, mientras uno más entienda cómo funciona todo, mejor va a ser para uno. Y al mismo tiempo, prevenir males. Con esto, me voy a despedir de ustedes hasta la próxima semana, donde vamos a tener unas sesiones. La próxima semana me voy a reunir solamente en el grupo Silver. ¿Ya? Esta semana no puedo reunirme con ellos porque estoy recién llegado de un viaje y la semana que viene solamente el grupo Silver y la próxima grupo Civilización Sagrada y Silver. ¿Ya? Voy a traerles más novedades al respecto porque creo que las cosas se están poniendo interesantes en el mundo. Estamos en la era de la conciencia. La humanidad tiene que despertar la conciencia o no va a sobrevivir. Y estas cosas pueden irse complicando mucho, mucho más y venir atrocidades, pero sí podemos prevenirlas. Con eso me despido. Espero haberles aclarado más las cosas, no haberlos confundido. Y traté de ser lo más didáctico que se puede. La verdad es que es un tema complejo, que muy pocos han dominado y es muy difícil también explicarlo a veces. Así que desde el corazón de nuevo, que sus jardines florezcan, que les dé un poquito de luz más y saber también de que lo que estamos haciendo es lo más importante que existe en la vida de un ser humano. Nos vemos entonces en una semana más y que tengan un bonito domingo. Parece que hoy día comienza la semana del Chavo, comienza hoy día, el día sábado, domingo, el día de inicio. Feliz domingo y nos estamos viendo entonces en las próximas sesiones.